Continuamos con el espacio de entrevistas. Amigos televidentes, vamos a dar la bienvenida a Lucio Gutiérrez. Él es líder de Sociedad Patriótica y precisamente ha estado recorriendo el país en los últimos meses y la provincia de Imbabura no ha sido la excepción. Ayer estuvo también por el Carchi y nos va a contar precisamente cuáles son los objetivos de esta visita. Bienvenido, Lucio, a Café en Noticias. Coméntenos cómo les va, cuál es el objetivo de que usted tiene al visitar a la provincia de Imbabura. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo cariñoso, como siempre, a todos los amables televidentes de la provincia de Imbabura y de otras provincias pues, que visitan este lindo rincón de la patria ecuatoriana. Tenemos básicamente tres objetivos en esta que le hemos denominado Caravana Cívica y Patriótica, recorriendo el territorio nacional. El primer objetivo es hacer una reestructuración de nuestras directivas, una oxigenación de Sociedad Patriótica. Estamos hablando de una nueva generación de patriotas, porque luego de una persecución brutal de Rafael Correa en contra de Lucio Gutiérrez, en contra de Sociedad Patriótica y los fraudes electorales que fueron dirigidos casi de manera quirúrgica en contra de los candidatos de Sociedad Patriótica, necesitamos una oxigenación, una reorganización y por eso aprovechamos la ocasión para invitar a todos los amigos, hombres y mujeres que deseen servir a la provincia de Imbabura a las puertas de Sociedad Patriótica completamente abiertas. ¿Qué tan entusiastas se encuentran ustedes respecto a su participación de cara a las elecciones del próximo año en los territorios? Suponemos que va viendo las realidades de los diferentes territorios. ¿Cómo piensan que les va a ir? Nosotros realmente estamos muy optimistas porque los resultados oficiales que publicaba el Consejo Nacional Electoral eran completamente mentirosos, especialmente en la costa, en provincias como Guayas, como Los Ríos, como Manabí, en donde hemos ganado alcaldías, hemos ganado varias concejalías, hemos ganado prefecturas, hemos ganado las alcaldías de las capitales de provincia. De pronto, a partir del 2013, hubo un bajón de Sociedad Patriótica y nosotros demostramos el fraude electoral cometido por Rafael Correa. Entonces, hay nuevamente pues esa motivación de la gente. La gente en definitiva dice lo que a veces pues también se replican en los memes. Con Lucio estábamos mejor, con Sociedad Patriótica había paz, había inversión, había trabajo, con Sociedad Patriótica no había tanta delincuencia, no había tanta drogadicción. Y este entusiasmo que ustedes tienen tal vez se debe para que, bueno, primero, ¿cuál es la concepción que tienen del nuevo Consejo Nacional Electoral, de sus miembros? Si sean transitorios también vienen otros nuevos. ¿Cuál es la perspectiva que tienen? ¿Tienen unas nuevas esperanzas de que se va a realizar de manera honesta y democrática las elecciones? A ver, le hemos dicho al presidente de la República que debe terminar de escuchar el mensaje del pueblo ecuatoriano en la consulta del 4 de febrero. El pueblo votó y le dijo al presidente de la República no más correístas en el gobierno de Lenín Moreno. Lamentablemente se ha comenzado a cambiar algunas cabezas, se cambió las cabezas del Consejo de la Judicatura, pero siguen los mismos fiscales y jueces corruptos que tarifan la inocencia o la culpabilidad de una persona. Es decir, si el delincuente tiene dinero, compra su inocencia, pero si la persona inocente no tiene dinero, se va presa. Y eso continúa en el Ecuador. Y eso hay que cambiarlo, señores del Consejo de la Judicatura. En el Consejo Nacional Electoral sucede lo mismo. Se van a cambiar las cabezas, lo cual nos da bastante tranquilidad a todos los que participamos en elecciones, pero los mandos medios siguen los mismos correístas, los mismos que con fraude electoral le hacían ganar a Rafael Correa en primera vuelta electoral. Rafael Correa jamás ganó en primera vuelta electoral. El pueblo siempre votó por una segunda vuelta electoral, pero con fraude electoral le hacían ganar a Rafael Correa. Así que hay que terminar ese trabajo, hay que limpiar la inmundicia de todos los organismos de control, la inmundicia, repito, dejada por Rafael Correa y su banda de delincuentes, porque hay que tratarlas por su nombre. Estos señores saquearon el país. Nos dejan una deuda casi impagable de más de 60.000 millones de dólares. En el Ecuador ganaban todos los juicios porque manipulaban a la justicia. En el exterior, en unos casos pierden los juicios porque no pueden manipular a los jueces internacionales, pero en otros casos estamos nosotros realmente muy contrariados porque son pérdidas de juicios muy sospechosas. Y como estos tipos son delincuentes porque han robado, porque han saqueado el Ecuador, no es improbable que
que también hayan negociado la pérdida de los juicios en el exterior y lo están dejando hasta el momento en 2 juicios que han perdido más de 10.000 millones de dólares que debemos pagar los ecuatorianos. Y por eso es lo que nos encontramos en esta lucha ecuatorianos. Y también como venimos conversando en las provincias de Tungurahua, en las provincias de Esmeraldas, en Manabí, ¿cómo puede ser posible que con Lucio Gutiérrez la economía crecía al 9%? Y por aquí tenemos cifras. Miren, señores, lo que dice el Banco Central del Ecuador y el Fondo Monetario Internacional, la barra en rojo. Con Lucio Gutiérrez la economía crecía al 9%. ¿Por qué hoy la economía no crece? ¿Por qué hoy no hay trabajo ecuatorianos? Y precisamente, ¿usted qué opina de las nuevas medidas tomadas por parte del gobierno? El tema del incremento a la gasolina, al menos súper, también se ha anunciado el diésel. ¿No sé, son similares a las medidas que usted también quiso tomar en su gobierno? ¿Que eran tomadas en cuenta como tradicionales? A ver, una cosa es tomar medidas cuando uno está en crisis, pero no para perjudicar al pueblo ecuatoriano, porque cuando un país está en crisis, el que debe ajustarse los cinturones es el gobierno, el que debe reducir el despilfarro, el que debe tener cero tolerancia a la corrupción es el gobierno, y más bien al pueblo hay que darle oxígeno, al pueblo hay que bajarle las tasas de interés, al pueblo hay que darle empleo, trayendo inversiones productivas. Cuando yo me hice cargo de la presidencia, es cierto que el presidente anterior, Gustavo Noboa, no había pagado 2 meses a los maestros, no había pagado 2 meses a los trabajadores de la salud, no había pagado 2 y hasta 3 meses las asignaciones a los municipios, a las prefecturas del país, no había pagado 200 millones de dólares a las Fuerzas Armadas, 80 millones a la Policía Nacional. Era una situación de crisis. Llego a la presidencia, no había un centavo en la caja fiscal, solo deudas. Y del presupuesto mío de un poco más de 6.000 millones de dólares, tenía 730 millones ya en deudas, es decir, más del 10%. Ahí es que tomamos la medida de incrementar un pequeño porcentaje los combustibles, pero por una sola vez, justamente para cumplir con el pueblo ecuatoriano, porque yo no le podía decir a los ecuatorianos vayan a cobrarle al presidente anterior. A mí me eligieron para solucionar los problemas, no para seguir llorando y para seguir culpando a los gobiernos anteriores. Pero con esa decisión que tomamos, se solucionó la economía en el Ecuador, se estabilizó la economía, crecimos al 9%. Es decir, ¿usted está de acuerdo con esta medida del gobierno actual? No totalmente, porque son medidas parciales. Por un lado, se han reducido algunos ministerios, se da un mensaje de ahorro, se da un mensaje de reducir el despilfarro fiscal, pero por otro lado, ecuatorianos se condonan alrededor de 4.000 millones de dólares a los que más tienen, a los banqueros, a los grandes empresarios, y se quiere pasar la factura a la gente de clase media, que somos nosotros, y a los más pobres del país. Con esto no podemos estar de acuerdo. ¿Cómo podemos estar de acuerdo con un gobierno que no hace nada para cobrar la plata a los ladrones? Se han robado miles de millones de dólares. Y ecuatorianos, ¿cómo podemos estar de acuerdo si ustedes y nosotros trabajamos toda la vida para dejar un pequeño patrimonio a nuestros hijos? A lo mejor endeudados, comprarnos una casa, a lo mejor haciendo créditos, comprarnos un vehículo. Y estos señores correístas que en 2 o 3 años saldrán de la cárcel, van a disfrutar de 10, de 20, de 30 millones de dólares que se robaron, dinero del pueblo ecuatoriano. ¿Y cómo lograr que vuelvan todos esos millones de dólares que hablamos? ¿Cómo lo logramos? Con voluntad política. Y por eso le decía al comienzo, el presidente Moreno tiene que escuchar el clamor del pueblo ecuatoriano, limpie la inmundicia dejada por Rafael Correa en todos los organismos de control, porque solo se han cambiado las cabezas, pero en la Contraloría siguen los mismos correístas que no permiten que la Contraloría realice su trabajo, porque no solamente robó Correa y su banda, no solamente Glass, no solamente los ministros de Rafael Correa, y por eso están presos. Siguiendo ese mal ejemplo de Correa, han robado a prefectos, alcaldes, concejales en las juntas parroquiales. Y la Contraloría pues no está realizando su trabajo como debe realizarlo. Y la justicia tampoco está realizando su trabajo como debe realizarlo. En ese sentido quiero hacer una pregunta, estimado Lucio, porque siempre es preocupante, usted ha mencionado que en este gobierno están comenzando a hacer malas cosas, en el anterior casos de corrupción y en algunos, mejor dicho, en casi todos, incluso en el suyo también hubo denuncias de tema de corrupción. Se han dado estos casos lamentables para el Ecuador. Los ecuatorianos ahora tienen una desazón por la política, se lo ha demostrado en las encuestas. Entonces la pregunta es cómo llegar a hacer que el ecuatoriano confíe en partidos, por ejemplo, como el suyo, en Sociedad Patriótica, que ha tenido también inconvenientes durante este gobierno. ¿Cómo hacer que confíen y que renazca esa decisión por la política sana? ¿Es posible? ¿O el ecuatoriano tiene que acostumbrarse solamente a gobiernos corruptos? Ecuatoriano sí es posible. Por un lado, es muy fácil
cuando uno no ha sido funcionario público, criticar al funcionario público. Y muchos dicen corruptos, ladrones a los funcionarios públicos porque nunca han sido funcionarios públicos. Eso hicieron los correístas, cómo culpaban a los gobiernos anteriores, oligarquía corrupta, partidocracia corrupta, y cuando los correístas llegaron al poder fueron más corruptos, robaron 50, 100 veces más que los que estuvieron en la función pública. Ecuatorianos, aquí yo me presento ante ustedes para ser juzgado por ustedes. Yo ya fui funcionario público, yo ya fui presidente de la República, y cuando tuve 94 denuncias en la Fiscalía General del Estado, renuncié a 2 asilos políticos, al asilo de Brasil, al asilo de Colombia, y vine yo voluntariamente a la cárcel a dar la cara, a demostrar mi inocencia. Y salí libre. Yo camino por el país sin guardaespaldas, recorro recibiendo más bien el aprecio de la gente y la comparación de la gente diciendo con Lucio estábamos mejor. Entonces sí se puede ser funcionario público de manos limpias, ecuatorianos. Sí se puede gobernar en beneficio de todos los ecuatorianos, porque a más de capacidad, a más de manos limpias se requiere amar al pueblo. Y si es posible, miren lo que sucedió en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Está aquí esta barra en rojo dicho por la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. En mi gobierno el Ecuador recibía más inversión extranjera que Perú, que Chile, que Colombia, que Argentina, que Bolivia, que Uruguay, Paraguay. Hoy el Ecuador es uno de los últimos países en recibir inversión. Si no hay inversión, no hay trabajo. Si no hay trabajo, aumenta la pobreza y la delincuencia en el Ecuador. Ecuatorianos, se puede reducir la deuda. Miren lo que dice el Banco Central del Ecuador y el Fondo Monetario Internacional. Con Lucio Gutiérrez, la barra en rojo, se redujo la deuda pública total. Con Rafael Correa la deuda, acá en este verde flex, se incrementó la deuda en un 600%. Y la deuda se sigue incrementando y eso sí es preocupante, ecuatorianos. Decía hace un momento, es el gobierno el que tiene que ajustarse los cinturones y al pueblo darle oxígeno, que es lo que nosotros hicimos. Por un momento incrementamos los combustibles, pero bajamos las tasas de interés. Cuando yo llegué a la presidencia, el Banco de Fomento, hoy Ban Ecuador, cobraba intereses del 16% y la banca privada estaba más o menos por ese nivel. Bajamos los intereses, obviamente, ordenándole al Banco de Fomento al 8%. Y luego al 5%, y la banca privada tuvo que bajar al 8%, tuvo que bajar al 7%, se llegaron a dar créditos corporativos al 6% en la banca privada. Por eso digo, es el gobierno el que tiene que ajustarse los cinturones y al pueblo darle oxígeno, y no va a ser al revés. El gobierno sigue con el despilfarro y nos sube los combustibles y nos quitan los subsidios y sigue la corrupción y no hay inversiones y no hay empleo y eso va en contra del pueblo ecuatoriano. Finalmente, eso es lo que tiene que cambiar. En el tema de alianzas, ¿ustedes cómo piensan trabajar a nivel nacional y en los territorios? Hablemos de la provincia de Imbabura. ¿Cuáles son los partidos? Tal vez, bueno, los socialcristianos están por ahí. A ver, en la provincia del Carchi, usted me preguntaba, sí, logramos coincidir con varias organizaciones políticas que quieren un cambio en la provincia del Carchi, en donde pues 2 fuerzas tradicionales han gobernado el Carchi y la gente dice no hay cambios. Tulcán sigue igual que hace 10 años y la provincia del Carchi tampoco ha mejorado. Entonces estamos haciendo una mega alianza para impulsar a gente nueva que busque ese cambio en beneficio de la provincia del Carchi. Aquí en la provincia de Imbabura, de lo que hemos conversado con la gente, los mercados, en las calles, la gente pues apoya la propuesta del actual alcalde de Ibarra, que se han cometido errores, la gente también cuestiona, pero la idea nuestra es apoyar lo bueno que se haya hecho y mejorarlo, y obviamente pues cambiar, rectificar lo malo. Entonces una propuesta es apuntalar, es apoyar ese trabajo positivo que así lo expresa la mayoría de la gente de Ibarra, realizada por el actual alcalde Álvaro Castillo. Y en otros cantones a lo mejor pues ir con candidatos propios, como lo estamos haciendo en otras provincias, en algunas provincias de la costa, especialmente Guaya, Los Ríos, en la provincia de Manabí, en varios casos vamos con candidatos propios. En la provincia de la Sierra también en varias provincias vamos con candidatos propios, en otras vamos en alianza, porque también la gente nos dice, bueno, únanse, y la unión hace la fuerza. Pero realmente nos sentimos muy motivados, hay un despertar nuevamente, sobre todo en los sectores de la agricultura que nos dicen, Lucio, contigo pues realmente estábamos bien, los insumos agropecuarios estaban prácticamente congelados, por ejemplo la uria en el caso de la costa costaba $10, hoy la uria cuesta $32, y una vez que se abastecía el mercado interno de arroz, de maíz, permitíamos que vengan las caravanas de peruanos y de colombianos directamente a comprar en las fincas a nuestros agricultores. Y los agricultores me dicen, Lucio, vendíamos las sacas de arroz a $42 a $44 a los colombianos. Hoy es al revés.
Con Lucio la uria a $10, hoy la uria está a $32. Con Lucio vendían la saca de arroz a $42, hoy están vendiendo a $22. Es una situación realmente de crisis, la de la agricultura, y lamentablemente pues el gobierno en ese aspecto no da pie con bola y no entiende que cuando la agricultura está bien, todo el Ecuador está bien, y lo contrario, cuando la agricultura está mal, todo el Ecuador está mal. En definitiva, el Ecuador sí puede cambiar. ¿Por qué con nosotros sí crecía la economía? ¿Por qué con nosotros los precios eran más baratos que en Colombia y en el Perú, y los colombianos y peruanos venían a comprar al Ecuador? ¿Por qué con nosotros sí se redujo la deuda? ¿Por qué con nosotros el Ecuador era el tercer país de América Latina que más inversión extranjera recibía? ¿Por qué con nosotros se reducía la pobreza a más del 4% anual, como lo dice el INEC, la reducción de la pobreza más alta de toda la historia del Ecuador? Aquí está, esto lo dice el INEC, lo dice la Flaxo. Desde 1830 hasta este instante, el gobierno que más redujo la pobreza, la barra en rojo de toda la historia del Ecuador, es en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Entonces, como les decía hace un momento, no solamente se requieren manos limpias, no solamente se requiere capacidad, sino profundo amor por el Ecuador, y tener muy claro que cuando uno llega a una función pública es para servir al pueblo y no para servirse, no para enriquecerse, no para llenarse los bolsillos con el dinero del pueblo ecuatoriano. Y precisamente es la gente, la comunidad, quien tendrá la última palabra a través de su votación en las urnas. Agradecemos a Lucio Gutiérrez, líder de Sociedad Patriótica, quien ha estado conversando con nosotros de algunos temas de interés. Gracias, Lucio, por estar con nosotros. Nos vamos a darle pausa y enseguida volvemos con nuestro último entrevistado.